Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana que comenzaremos cantando el himno 3. Un corazón de gratitud, jardín hermoso es, do toda gracia divinal, perfecta brotará. Himno 3. El sermón para el día de hoy es gratitud. Leo de la Biblia, Salmos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Mateo. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas. Jesús, uno de los fariseos, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho.
Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera a los tesalonicenses. Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios. Gracias a Dios por su don inefable. Leo ahora de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, escrito por Mary Baker Eddy. Diezmo, contribución, décima parte, homenaje, gratitud. La gratitud es mucho más que una expresión verbal de agradecimiento. Las acciones expresan más gratitud que las palabras. Si no estamos agradecidos por la vida, la verdad y el amor, y aún así damos gracias a Dios por todas las bendiciones, no somos sinceros e incurrimos en la censura severa de nuestro Maestro que dirige a los hipócritas. En tal caso, la única oración aceptable es poner el dedo sobre los labios y recordar nuestras bendiciones. Si un hombre, aunque aparentemente fervoroso y entregado a la oración, es impuro y por tanto no es sincero, ¿cuál ha de ser el comentario acerca de él? Si alcanzara la excelsitud de su oración, no habría ocasión para comentarios. Si sentimos la aspiración, la humildad, la gratitud y el amor que nuestras palabras expresan, esto Dios lo acepta. Y es sabio no tratar de engañarnos a nosotros mismos ni a los demás, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Las profesiones de fe y las oraciones audibles son en cierto aspecto como la caridad, cubren multitud de pecados. Orar para tener humildad, cualquiera sea el fervor de la expresión, no siempre significa que se la desea. En el 7º capítulo del Evangelio según Lucas, se relata que Jesús fue una vez huésped de honor de cierto fariseo de nombre Simón, aunque era muy distinto de Simón el discípulo. Mientras estaban a la mesa, ocurrió un incidente insólito como para interrumpir la escena festiva oriental. Entró una mujer extraña. Sin reparar en el hecho de que le estaba prohibido entrar en aquel lugar y alternar con aquella sociedad, especialmente bajo las severas reglas de la ley rabínica, tan categóricamente como si hubiera sido una paria hindú entremetiéndose en el hogar de un brahmán de elevada casta, esa mujer, María Magdalena, como se la ha llamado desde entonces, se acercó a Jesús. Según la costumbre de aquella época, él estaba recostado en un diván con la cabeza hacia la mesa y los pies descalzos en dirección opuesta. Por lo tanto, le fue fácil a la Magdalena
acercarse al diván por detrás y llegar a sus pies. Ella llevaba un frasco de alabastro que contenía un costoso y fragante aceite, aceite de sándalo quizás, que es de uso tan común en el Medio Ambiente, en el Medio Oriente. Abriendo el frasco sellado, perfumó los pies de Jesús con el aceite, enjugándolos con su larga cabellera, que caía suelta sobre sus hombros, como era costumbre entre las mujeres de su clase. ¿Desdeñó Jesús a la mujer? ¿Repelió su adoración? No, la miró con compasión. Pero eso no fue todo. Sabiendo lo que decían en sus corazones aquellos que los rodeaban, especialmente su anfitrión, preguntándose por qué, siendo un profeta, el eminente huésped no detectó enseguida la condición inmoral de la mujer y le ordenó que se marchara. Sabiendo esto, Jesús los reprendió con un breve relato o parábola. Describió a dos deudores, uno de una suma grande y otro de una menor, quienes fueron eximidos de sus obligaciones por su acreedor común. ¿Cuál de ellos le amará más? Fue la pregunta del maestro a Simón el fariseo, y Simón respondió, aquel a quien perdonó más. Jesús aprobó la respuesta y así dio a todos una clara lección, seguida de aquella notable declaración a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué él resumió así la deuda de la mujer con el amor divino? ¿Habíase ella arrepentido y reformado? ¿Y había el discernimiento de Jesús detectado esta silenciosa elevación moral? Ella le lavó los pies con sus lágrimas antes de ungirlos con el aceite. En ausencia de otras pruebas, ¿era su pesar suficiente evidencia para garantizar la expectativa de su arrepentimiento, reforma y crecimiento en sabiduría? Ciertamente era alentador el mero hecho de que ella estaba demostrando su afecto por un hombre de indudable bondad y pureza, quien desde entonces ha sido considerado con toda justicia el mejor hombre que jamás haya pisado este planeta. La veneración de ella fue sincera y fue manifestada a quien pronto, aunque ellos no lo sabían, iba a entregar su existencia mortal en favor de todos los pecadores, para que por medio de su palabra y sus obras pudieran ser redimidos de la sensualidad y del pecado. ¿Cuál fue el tributo más elevado a tan inefable afecto? ¿La hospitalidad del fariseo o la contrición de la Magdalena? Jesús contestó esta pregunta reprendiendo la vanagloria de la propia rectitud y declarando la absolución de la penitente. Él incluso dijo que esta pobre mujer había hecho lo que su rico anfitrión había desatendido, lavar y ungir los pies de su huésped, una señal especial de la cortesía oriental. Aquí se sugiere una pregunta solemne, una pregunta motivada por una de las necesidades de esta época. ¿Buscan los científicos cristianos la verdad como Simón buscó al Salvador mediante el conservadurismo material y por homenaje personal? Jesús dijo a Simón que buscadores como él daban poca recompensa a cambio de la purificación espiritual que venía por medio del Mesías. Si los científicos cristianos son como Simón, entonces también debe decirse de ellos que aman poco. Por otra parte, muestran su respeto por la verdad o Cristo con arrepentimiento genuino, con el corazón quebrantado, expresado en mansedumbre y afecto humano, como lo hizo esta mujer. Si es así, entonces puede decirse de ellos lo que Jesús dijo de la visitante mal recibida, que en verdad aman mucho, porque mucho les es perdonado. Si queremos abrir las puertas de su prisión a los enfermos, primero tenemos que aprender a vendar a los quebrantados de corazón. Si queremos sanar por el Espíritu, no debemos esconder el talento de la curación espiritual bajo el paño de su forma, ni sepultar la moral de la ciencia cristiana en el sudario de su letra. La palabra tierna y el aliento cristiano que se da al inválido, la compasiva paciencia con sus temores y la eliminación de los mismos
son mejores que hecatombes de copiosas teorías, discursos estereotipados y plagiados, y la limosna de argumentos, que no son sino otras tantas parodias de la ciencia cristiana legítima que arde de amor divino. Esto es lo que significa buscar la verdad, Cristo, no por los panes y los peces, ni como el fariseo con la arrogancia de la jerarquía y el alarde de la erudición, sino como María Magdalena, desde la cumbre de la consagración devota, con el óleo de la alegría y el perfume de la gratitud, con lágrimas de arrepentimiento y con esos cabellos todos contados por el Padre. Los invito ahora a pasar unos momentos de oración en silencio, seguidos de la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Os invito ahora a cantar el himno 374. A ti te doy hoy gracias, oh Padre nuestro y Dios. Aún antes de pedirte, ya oyes nuestra voz. Que tu bondad yo alabe, tu eterno y dulce amor. Doy gracias, Padre, Madre, que oíste mi oración. Himnos 374.
Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa, Canelones, les da una afectuosa bienvenida. Esta iglesia es una filial de la Iglesia Madre en Boston, Estados Unidos, Massachusetts. La Iglesia Madre y sus filiales en el mundo entero constituyen la Iglesia de Cristo Científico. La señora Mary Baker Eddy organizó en 1879 una iglesia destinada a conmemorar la palabra y las obras de nuestro maestro, la cual habría de restablecer el cristianismo primitivo y su perdido elemento de curación. Manual de la Iglesia Madre, página 17. Los invitamos a concurrir a los servicios religiosos los domingos a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios. Los domingos a las 10:30, la escuela dominical recibe a niños desde la edad de 3 a 20 años. Allí se les instruye sobre las enseñanzas de la ciencia cristiana. Las reuniones de testimonio de los miércoles se realizan a las 19 presencial y por plataforma Zoom, donde puede compartir las experiencias mediante el estudio y la aplicación de las enseñanzas de la ciencia cristiana. También les llega a ustedes a través de WhatsApp. La sala de lectura es un lugar tranquilo para estudiar y orar. Está abierta al público los días miércoles de 17:30 a 19 . Leo del Manual de la Iglesia Madre referente a testimonios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo. El testimonio sobre la curación de los enfermos es sumamente importante. Más que un mero relato de bendiciones, escala el pináculo de la alabanza e ilustra la demostración del Cristo que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Queda abierto el espacio para expresar gratitud a Dios por curaciones, experiencias y bendiciones recibidas con el estudio y la práctica de la ciencia. Hola, bueno, quiero agradecer a Dios, a Cristo Jesús, a la señora Edith, a la ciencia cristiana, por todas las bendiciones que nos dan todos los días, porque todos los días hay algo por lo que agradecer, verdaderamente tangible. Voy a contar una experiencia que tuve hace más de 20 años. Yo trabajaba como externa para un supermercado y mis jefes eran aparte del supermercado. Y tuve una diferencia con el encargado del local, en la que yo no estaba de acuerdo en algunas cosas y él quería imponerme algo que yo en lo que no estaba de acuerdo. Sucedió que el encargado le dijo a mi jefe que no me quería más allí. Bueno, me fui a mi casa y llamé a una protetista y hablamos de la unidad del hombre con Dios y hablamos de un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la verdadera hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablamos de que hay una única mente y que esa mente es absoluta y que todos somos el reflejo de esta única mente, entonces, y esa mente es supremamente buena, no puede haber diferencia entre esa persona y yo. Bueno, me quedé tranquila. Pasó el tiempo, muy poco tiempo, una semana, y me dice mi jefe que podía volver al supermercado porque el gerente ese no estaba más allí, lo habían cambiado de local, y había otro el que estaba muy conforme con mi trabajo. No, no, quiero agradecer por esa bendición, pero aparte, creo que ahora estaba pensando, la mayor bendición fue de vuelta a ver a esa persona, porque tuve que entrar a otro supermercado en el que estaba y lo tuve que ver de frente y sencillamente sentí una armonía absoluta, lo saludé con total normalidad y paz y agradecida a Dios porque él me miraba como, no sé, fue algo especial. Y entré a ese supermercado y trabajé por un tiempo con la misma persona y, y ahí la verdad que fue maravilloso. Por eso
gracias a Dios, con mi familia, que son una bendición todos los días. Y bueno, gracias. Gracias. Armonía. ¿Me oyen? Sí, adelante. Pienso que tenemos muchas posibilidades para tener armonía en nuestra vida. La armonía en la música significa la concordancia de las notas para dar un acorde común. Yo estoy inmensamente agradecido a Dios por haber conocido la música desde muy joven. Mi padre era músico y estudiaba las obras que tocaba en el piano permanentemente. Yo aprendí a comprobar que la armonía de la música es perfectamente aprobable para nuestra vida diaria. A veces tenemos discordancias que no están de acuerdo con la armonía, pero cuando comprendemos nuestra relación espiritual con Dios, tenemos que aceptar la realización de una armonía espiritual. El sentido espiritual, dice la señora Eddy, es una capacidad consciente y constante para conocer la verdad o el discernimiento del bien espiritual. Yo estoy inmensamente agradecido porque a través del sentido espiritual estamos en contacto con la armonía. La armonía es la base de nuestra felicidad y nuestra salud. Yo estoy inmensamente agradecido a Dios por haber conocido una cantidad de personas de Primera Iglesia de Montevideo cuando yo era joven y iba a la escuela dominical. También conocí una cantidad de maestros y muchos que fueron verdaderos baluartes para nuestra formación espiritual. Yo estoy en forma agradecido por todas las bendiciones recibidas, por estas reuniones que estamos teniendo a través del Zoom, que nos permite estar presentes con todos ustedes. Muchas gracias a Dios, a Cristo Jesús, a la señora Eri, que nos dejó un lineamiento general de cómo hacer de la ciencia cristiana una forma de vida. Muchas gracias a los maestros de la ciencia cristiana que nos instruyeron en la clase primaria. Muchas gracias a todos los que trabajan y en especial muchas gracias a la lectora de este servicio y a mi esposa por todo el apoyo que recibo cuando he pasado por serias dificultades. Muchas gracias. Gracias. Eu gostaria também de expressar minha gratidão a Deus por toda a oportunidade que teremos de expressar o progresso espiritual. Sou grato a Deus por ter conhecido a ciência cristiana e durante todo esse tempo, todas as vezes que
aproveitei a oportunidade que a vida me deu e apliquei o que havia aprendido, sem dúvida, fui bendecido. E me acordei, pouco antes do serviço, de uma experiência que tive, assim, como 3 anos, mais ou menos. Estávamos no meio da pandemia, em um ponto bastante crítico da situação em geral. E eu havia saído de casa para caminhar e eu gosto muito de ler, ver notícias e saber das atualidades, pero toda vez que se falava da pandemia, das mortes, das tragédias, eu me afastava desse tipo de leitura, não leia. Mas eram constantemente os informativos, tudo era direcionado à tragédia que estava se passando. Bueno, e um dia sair, e sempre procurava estar atento, alerta com relação ao pensamento, e justo nessa lição da semana, vem em Ciência e Saúde, quando Mary Becquerel diz: quando a ilusão de enfermidade ou de pecado te tiente, aferre-te firmemente a Deus e sua ideia. Não permitas que nada, senão sua semelhança, more em tu pensamento. E este parte sempre me apoiava muito. Um dia saí bem temprano para caminhar acerca de um arrojo que tem cerca de minha casa, e caminhando e pensando assim, elevando o pensamento, em um determinado momento me vindo como uma voz dizendo: Márcio, não és o vírus, é o pensamento. Mas isso se caiu tão profundo que eu me quedei assim tão assim contento de saber que nos apoiamos em algo que é sólido, que nos ajuda, é um socorro sempre presente. E depois tive a oportunidade de acompanhar um membro da igreja que foi fazer um procedimento num hospital, e havia muito rigor em termos de tapa-boca, enfim, procedimentos. E eu me mantive bem tranquilo, com um pensamento firme de que não há contaminação do mal, só há contaminação do bem. Este sim contamina a todos. E o resultado desta contaminação é bendição, e não a morte, a doença, enfim. E pude depois voltar a casa e nunca tive nenhuma manifestação desse horror. E também não passei pelo processo de vacunação. E nunca tive nenhum receio, nenhum temor de contaminação, a não ser a contaminação do ambiente. Então, quero uma vez mais agradecer a Deus a oportunidade de ter conhecido a ciência cristiana, a oportunidade de escutar um sermão como o de hoje sobre a gratitude, que nos mostra a importância de sermos gratos a Deus por tudo que temos de suas bendições. Graças. Gracias.
Yo quiero también expresar mi gratitud a Dios por lo que es la ciencia cristiana para mí, por lo que ha significado, por el cambio tan grande de pensamiento, y que sabemos que sí que es el pensamiento. Y tengo que dar gracias por esta parábola en especial, porque me recuerda mucho cuando conocí la ciencia. En realidad que varias veces he compartido con ustedes que a mí la ciencia cristiana me encontró en un hoyo muy profundo, muy. Y cómo el toque de Cristo en mi conciencia cambió todo mi pensamiento, me trajo curación y sanación, trabajo, salud. Fue un cambio radical en mi pensamiento. Y realmente cada vez que leo esta parábola de la Magdalena, recuerdo esos momentos que en realidad siento que amé mucho y que amo mucho a Dios y que entendí realmente lo que significa el comprender a Dios y saber que siempre nos está sosteniendo, que en todos esos momentos tan difíciles en los cuales pasé antes de conocer la ciencia, siempre estuvo conmigo, llevándome en brazos. Así que yo estoy profundamente agradecida a Dios por haber conocido la ciencia cristiana, por vivir la ciencia cristiana, por todos los desafíos que son para progresar y por todas las bendiciones que nos traen a diario. Y le agradezco a Dios, a Cristo Jesús, a Mary Becquerel y a todas las personas que con tanto amor trabajan para esta causa, para compartir esta maravillosa verdad. Gracias. Muchas gracias por el sermón de esta noche. Y quiero compartir con todos ustedes una gran demostración que tuvimos mi esposo y yo, porque el testimonio anterior a la doctora me hizo recordar en la época de que todos pasamos el COVID. Resulta que 3 familiares vinieron a casa a compartir una ciudad con nosotros. Ellos habían estado saludando a otros familiares por el hecho de la fiesta de fin de año. Pero evidentemente que todo estaba en un estado inocente, todo estaba en un estado de buen pensamiento, y compartimos 5 horas con esas personas, un domingo. Cuando llegó el lunes, me llama un familiar, me dice: pronto, urgente, vayan a revisarse al hospital, sanatorio, porque ustedes deben de haber estado contaminados, porque nosotros nos contaminamos de ese saludo que hicimos a otros familiares. Bueno, mi esposo fue urgente a hacerse un examen, el cual le dio negativo. Así que en esas 5 horas que habíamos estado, no nos contagiamos, estábamos inmunes. Pero el asunto de la edad mía, cuando la gente pasaba los 80 en el año 20, los médicos iban a la casa, no permitían que el paciente fuera a hacerse el examen. Entonces, por teléfono, me llamó una enfermera, me dijo: bueno, usted espere hasta que vaya un doctor a hacer el examen y le extraiga sangre y después le va a dar el resultado. Bueno, pasaron los días y pasaban, y no llegó nunca ningún dato. Entonces volví a hablar con la enfermera, le dije: bueno, a casa no vino nadie. Y me dijo: bueno, si ya pasaron tantos días, es la señal de que usted no debe tener nada. Porque yo me sentía bien, mi esposo también, e incluso mis familiares que estaban contagiados, pasaron 15 días sin ir a trabajar, pero estaban perfectamente.
Así que esa demostración tan grande de que no estamos expuestos al contagio, somos inmunes a las creencias mundanas, eso solamente está aprendido en la ciencia cristiana, porque todos hemos visto que el mundo entero se contagió. Así que yo doy infinitas gracias a Dios, a Cristo Jesús, a medio de que nos ha enseñado tanto todo el camino que marcó Jesús hacia Dios y que ella tan claramente en el libro Ciencia y Salud nos enseña cómo hacerlo. Así que por todos los que trabajan por la ciencia, doy infinitas gracias. Gracias. Los invito ahora a cantar el himno 342. Este es el día que hizo Dios, las gracias da feliz. Ante él acude sin temor, sus obras aplaudir. Del cielo viene todo don y bendiciones mil. Lo grande del amor de Dios, por ellas conocí. Himno 342.